para conversar sobre este asunto. Vamos a conversar ahora con Christopher Martínez. Él es doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Concepción de Chile, con el cual, por cierto, ya hemos conversado en alguna otra oportunidad. Gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Hola Francisco, gracias a ustedes por convidarme esta vez. A ver, pues la pregunta que es obvia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que llevó a ese triunfo tan contundente del rechazo? Sí, es un triunfo sorpresivo, más que por el resultado, es por la diferencia entre el porcentaje recibido por el rechazo y el apruebo. Las encuestas desde abril, incluso un poco antes, marcaban una preferencia superior del rechazo, pero nunca se esperó que fuera más allá del 60%. De hecho, las encuestas más atrevidas llegaron casi al 60%, y por tanto este 62% del rechazo en todas las regiones de Chile triunfó en 339, 38 comunas de las 345, 46 de Chile, también triunfó el rechazo. Entonces, en ese sentido, extremadamente sorpresivo el margen de victoria que tuvo esta opción. Pero que se ha hablado de muchas cosas. Según las encuestas previas decían que uno de los temas que más problemas generaba era lo de la plurinacionalidad. Se habló también del equilibrio de poderes. Bueno, también temas de forma, que la constituyente pues ha habido comportamientos complicados. ¿Qué cosa es lo que ha pesado más aparentemente en esta votación? Yo distinguiría dos momentos. Yo creo que el primer momento es cuando se instala la convención. Creo que en el fondo se transforma en un escenario en que los grupos más radicales, que en el fondo venían muy empoderados precisamente por la votación que habían recibido en mayo, y que se produce, yo creo que un desacople de las expectativas que la gente tenía de un trabajo serio con un trabajo bastante mediático, simbólico y shows que quizá terminaron minando la credibilidad, legitimidad y seriedad que se percibía por parte del electorado. Yo creo que eso, por una manera, la convención estuvo muchos meses trabajando en su reglamento, y yo creo que las diferencias más importantes comenzaron a emerger cuando el trabajo se giró en torno a las comisiones, en donde se empezaron a hacer propuestas, muchas de ellas muy radicales y rimbombantes, afortunadamente muchas de las cuales fueron paradas en las comisiones o que fueron después rechazadas en el Pleno. Y el segundo momento yo diría que tiene que ver con la instalación del gobierno actual, que comenzó en mayo de 2022, y que obviamente la relación del gobierno con la convención era estrecha, porque precisamente el grupo de partidos que está en el gobierno ahora, que el del presidente Boric, que es el Frente Amplio, también estaba muy presente y manejaba buena parte de las comisiones que estaban trabajando en la convención. Y ahí la popularidad del presidente también estuvo muy correlacionada con los niveles de apoyo que estaba recibiendo el apruebo o el rechazo como contraste. Sí, es verdad que muchas veces cuando se dan referéndums de este tipo y otros, la popularidad del gobierno tiene una influencia mayor. Entonces, ¿qué? Sería más bien un tema, el tema de fondo de la Constitución no estaría en juego, o sea, no habría, porque incluso la izquierda moderada, ¿no? Ricardo Lagos y demás, dijeron sí, que había serios problemas, no sería tanto el problema de fondo como más bien la popularidad del presidente y esta entrada en materia un poco, digamos, ¿cómo se llama? Tipo show, ¿no? De la convención. ¿No habría también un tema de fondo ahí? No, hay ciertamente un tema de fondo. De hecho, varias de las propuestas que tenían, en el fondo, representaban avances significativos para el país, por ejemplo, en términos de paridad, de descentralización, pero también habían desajustes o excesos en otras áreas, o en el fondo mal diseño, como lo que advertimos varios politólogos y politólogas respecto del diseño del sistema político, presidencialismo y Congreso. También, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad que tú mencionabas causó bastante resistencia en buena parte del electorado, y un dato bastante importante, incluso en las comunas con mayores porcentajes de población indígena ganó el rechazo. Entonces se produce de alguna manera esa distancia entre lo que era la representación de estos grupos en la convención y lo que realmente las comunidades o los grupos que estaban fuera de la convención realmente querían. Una de las principales razones que se detectó en la encuesta para el rechazo tenía que ver con el desempeño de la convención y la desconfianza que había hacia los convencionales, y por otro lado también este nivel de incertidumbre que podría experimentar el país si se aprobaba la constitución de la convención, del cual había mucha incertidumbre, mucha incerteza respecto de cómo podía funcionar, y en el fondo la discusión que se dio en torno a ello. Y por eso yo creo que el electorado prefiere retroceder
uno o dos pasos y comenzar otro proceso, aprendiendo de lo que recién tuvimos por un año, ¿cierto? Y aprendiendo de las otras propuestas de constitución que, por ejemplo, dejó la expresidenta Michelle Bachelet en el Congreso. De acuerdo. Tal vez uno de los grandes problemas de esta convención fue que la derecha no tuvo una minoría de, digamos, de bloqueo, y eso de alguna manera hizo que se confiaran las otras fuerzas, cierta arrogancia, y claro, salió lo que salió. Digamos, una cosa que efectivamente no generó consenso en parte, por lo menos, del electorado, ¿no? Sí, yo creo que bueno, la derecha perdió las elecciones de mayo del 2021 para la convención con justa razón, o sea, venía de de unos meses complicados en 2019 con el estallido y de en adelante no se pudo recuperar. Y eso efectivamente yo creo que terminó traduciéndose en un ánimo triunfalista por parte de las fuerzas que llegaron a la convención, que eran mayoritariamente de izquierda, pero eran muy desarticuladas. Porque otra característica de la convención fue que los partidos ya debilitados en Chile de hace bastante tiempo y deslegitimados no tuvieron presencia en la convención y por tanto llegaron muchos independientes, gente que no tenía experiencia, por lo menos en negociaciones políticas de ese nivel, y por tanto fue una suerte de ensayo y error. Y eso yo creo que fue lo que terminó de alguna manera debilitando la percepción de un buen funcionamiento por parte de la convención. Ahora, si hubiesen estado los partidos, quizá hubiese resultado un poco mejor, pero eso vamos a tener que verlo ahora, si es que ese es el camino que se va a seguir con el proceso constitucional. Ahora es interesante lo que dijo el presidente Boric, ¿no? Fue una postura bastante madura, aceptando plenamente, digamos, la envergadura de la derrota y buscando oficialmente sacar conclusiones para lo que ven ahora, ¿no? Él dijo que eso fue ayer, decía, no sé si se ha reunido finalmente, y decía que hoy día va a tener una primera reunión a primera hora, dijo él, creo que ya con los principales actores. Quiere hacerlo bastante rápido, pero igual me imagino que tampoco puede ser tan rápido, ¿no? Porque ahí tiene alguna reflexión bastante profunda, sobre todo, por ejemplo, con el tema del equilibrio de poderes, el tema del poder judicial y sobre todo ese tema de la plurinacionalidad, ¿no? Eso requiere, me imagino, de un debate bastante profundo. Sí, Francisco, yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que no puede ser tan rápido. Si bien comenzaron las reuniones a partir de hoy y van a seguir esta semana, específicamente en el marco del Congreso y con los partidos que tienen representación legislativa, yo creo que se necesita tiempo para digerir la derrota, precisamente por parte de las fuerzas que fueron un tanto impermeables a las críticas, muchas veces bien intencionadas de la sociedad civil y de otros políticos o de académicos y que le costó un año asumirlo y que incluso hasta 2 días atrás todavía no lo asumían y por tanto yo creo que requiere un poco de tiempo para masticar y procesar qué falló, especialmente por una derrota tan contundente en términos de porcentaje, 62 y 38%, y con una participación electoral histórica en el país que fue de un 86% del total de votantes. Entonces, en ese sentido, las palabras del presidente Boric van en esa dirección, era muy poco lo que se podía criticar, aunque convencionales, por lo menos el día de ayer, del sector de izquierda, que estuvieron bastante activos en la convención, cuando se les preguntaba por la autocrítica, inmediatamente contestaban que era responsabilidad de los medios. No mucho una autocrítica, pero yo creo que con el paso de las horas ya hay un poco de visiones más moderadas respecto a lo que ocurrió y qué es lo que se debe hacer. Sí, efectivamente, una de esas voces es la de Lautaro Loncón, al que entrevisté acá un par de veces, ¿no? Que es hermano de la que fue presidenta de la convención, y he visto que en Twitter él asume plenamente los errores y dice que justamente hay que ser humilde, ¿no? Y bueno, precisamente, incluso ha dicho que debería convocar ahora Boric a los antiguos, a la antigua izquierda, la que gobernó con Bachelet, o sea, lo veo bastante audaz en sus propuestas. ¿Qué opinas tú de Sí, eso? es bastante audaz, pero sabe que se conversó sobre eso antes del plebiscito. En el fondo, ¿qué podría pasar con la composición de su gabinete? Porque no ha hecho un cambio de gabinete y lo va a tener que hacer, y de hecho se está discutiendo ahora, probablemente mañana, de qué manera se va a reforzar precisamente que las fuerzas más derrotadas son de esta nueva izquierda, a la cual pertenece el presidente, y por tanto quizás va a tener que traer gente de la izquierda más tradicional, por ejemplo el Partido Socialista, que ya lo están acompañando y reforzar en ese sentido su gobierno. Y que por tanto yo creo que sí ese es el camino, o sea, en el fondo es convocar a los partidos y a los actores más moderados. Yo creo que es un paso adelante el excluir a los extremos que están en la derecha, que votaron claramente rechazo, y aquellos en la izquierda que fue mucho más estridente precisamente durante los meses en que trabajó la Convención Constitucional.
Claro, ¿y tú crees que puede haber entonces una ruptura con los sectores más radicales, con el Partido Comunista? Aunque entiendo que hay varios del Partido Comunista que están en el gobierno, ¿no? Me parece que Camila Vallejo, ¿no? Ella está en el gobierno, no sé si sigue todavía en el Partido Comunista, creo que sí. ¿Tú crees que puede haber una ruptura con esos sectores? Yo creo que no va a haber una ruptura precisamente porque, bueno, el Partido Comunista es un partido muy ordenado, además, que tiene esta lógica de partido. Ayer sus declaraciones yo creo que eran todavía en el marco de la sorpresa, el shock, pero ya hoy día los principales líderes del partido, por ejemplo, Guillermo Tellier, que es el líder del partido, dio declaraciones bastante pragmáticas, no quizás reconociendo explícitamente que se hizo mal, pero sí estando de acuerdo en que hay que analizar cuáles son las distintas opciones para que el cambio constitucional siga andando y que ellos se van a sumar a eso. Entonces, sin decirlo explícitamente, yo creo que el Partido Comunista va a seguir en el gobierno y además va a seguir presente en el proceso de cambio constitucional, aun cuando precisamente el Partido Comunista fue el único partido grande o tradicional en Chile que no firmó el acuerdo por la nueva constitución allá en 2019. Ah, y ahora con los mapuches, ¿qué va a pasar? Porque claro, tú decías efectivamente que incluso en los lugares donde son mayoritarios, incluso ha ganado el rechazo. Pero por ejemplo, yo me estoy pensando en estos grupos violentistas, ¿no? El líder se me ha ido el nombre, que está ahora preso, que ya Sí. consideraban como traidores a los convencionales, en fin. eh, Ahí la cosa se puede eventualmente complicar también, ¿no? Sí, ese es un problema que en el fondo toca a la convención, pero que en el fondo está tocando al gobierno principalmente por el manejo de la violencia en la macrozona sur, que es precisamente la región de la Araucanía, y el líder que tú mencionas es Héctor Yaistuli, que en el fondo incluso a las voces dentro de la convención que representaban a los escaños reservados de los pueblos indígenas, los veía con muchísima distancia, precisamente desde la posición más extremista que él había sostenido y que ha sostenido públicamente. Ese es un dolor de cabeza respecto del control del orden público, en esta discusión del orden público en general en Chile y específicamente en la región de la Araucanía, donde están ocurriendo estos tipos de hechos violentos y que es precisamente donde el año pasado, por ejemplo, se impuso José Antonio Kast, el candidato de ultraderecha que llegó a la segunda vuelta y en donde también se vuelve a imponer el rechazo en una región por lo demás que históricamente ha sido de derecha. De acuerdo. Ahora, ese tema de la plurinacionalidad, no sé qué opinas tú personalmente, es un tema, claro, controvertido, claro, se inspiran en lo que pasó en Bolivia. No estoy seguro que en términos prácticos haya significado un gran avance, la verdad, cuando uno ve lo que pasa en Bolivia. Además, esta discusión sobre la nación, ¿no? Que por lo demás no solamente será en América Latina, ¿no? En Francia, por ejemplo, los corsos que quieren también ser, han buscado, un grupo buscaba la autonomía, incluso bueno, independencia, incluso con terrorismo, pero ahora se conforman con autonomía, pero quieren que el gobierno francés, el Estado francés reconozca que es una nación. Francia hizo de ninguna manera. Ustedes son un pueblo, pero hay una sola nación. Igualito en España. Los catalanes, los independentistas quieren que se reconozca la nación catalana y España dice de ninguna manera es una nación española, no hay otra. Yo no, a ver, en términos concretos, claro, puede ser una discusión filosófica, pero en términos jurídicos concretos, no, por lo menos lo que uno ve en Bolivia, no ve exactamente hasta qué punto ha significado una mejora sustantiva, quiero decir, respecto de los pueblos que ahora son considerados naciones. No sé, ¿tú qué opinas de este tema? Sí, yo no siendo experto en el área, específicamente en conversaciones con académicos y con gente de Bolivia, precisamente lo que tú dices de la implementación de la plurinacionalidad, en el fondo ha sido bastante más moderada de lo que hacía ver la constitución que se aprobó hace bastantes años. Y en ese sentido creo que en Chile se toma como referencia, aparte de eso, también otros modelos, no solamente el de Bolivia, otros modelos, pero que causan muchísima resistencia, incluso sin mayores análisis, porque acá había múltiples interpretaciones de lo que podía representar. La convención sí reflejó una suerte de querer romper con lo que era este concepto de nación, con los símbolos patrios, por ejemplo, hay un evento muy conocido que pasó hace más de una semana, específicamente en el cierre, en uno de los actos de cierre de campaña de la PRO, que involucra la bandera chilena y en el fondo cómo en el fondo se terminó dañando y Sí, fue comentario obligado, ¿cierto? sí. Por muchos días. Había esa sensación de querer romper de alguna manera con estos símbolos republicanos o tradicionales del país y por tanto eso también genera una reacción adversa eh, en ese sentido. Y quizás la plurinacionalidad se vio involucrada precisamente en ese tipo de discusiones. De acuerdo, sí, efectivamente es un tema bastante complejo. Quería hacerte una pregunta más, pero parece que ya tenemos que cerrar. El tiempo nos ha ganado, discúlpame. Pero bueno, seguramente seguir. ¿Sí?
Ya bueno, pues ya se me fue la pregunta que quería hacerte. A ver, déjame, ¿qué cosa era? Bueno, el tema está ahora, bueno, hablemos ahora de, estamos hablando efectivamente de un tema de cuánto podría tomar esto. ¿Cuánto calculas tú que podría eventualmente lanzarse un nuevo proyecto de constitución? Bueno, esa es una pregunta difícil, precisamente porque si tú me preguntabas en 2019, yo creía que a esta altura ya habríamos terminado y estamos quizás recién a medio camino, un poco más adelante. En el fondo va a depender también de los mecanismos que se escojan. El gobierno y la izquierda estaba proponiendo que se repita la forma de una convención constitucional, pero probablemente por el descrédito que tuvo, yo no veo eso tan factible. Quizás va a ser una convención mucho más acotada, con menos integrantes, que otra idea que han dado dando vuelta, que esté compuesta por personas de la sociedad civil, pero también políticos, y que tenga alguna asistencia de expertos y expertas en esa materia. Pero eso va a estar en el marco del Congreso, un Congreso que además es fragmentado, con partidos debilitados en Chile, tampoco se ve que va a ser algo fácil de decidir, pero yo creo que esto debiera estar zanjado mucho antes de un año. Esperemos que sea mucho antes de un año, porque en el fondo hemos esperado bastante ya precisamente desde 2019. Claro, ahora, por ese motivo es que el Congreso ha adoptado unas nuevas mayorías que hagan más fácil el cambio constitucional, ¿no? O sea, ya de alguna manera ya se estaba previendo lo que venía, además para las dos hipótesis, ¿no? Tanto para el triunfo como del apruebo como el rechazo, de todas maneras había conciencia de que el debate constitucional iba a continuar. Lo que pasa es que ahora el resultado ha sido tan contundente que es un poco empezar, no sé si de nuevo, pero buena parte del trabajo tiene que ser rehecho, ¿no? Obviamente, además, también me imagino que la Constitución va a ser más corta, ¿no? Esta Constitución tiene una cantidad de artículos y era bastante lírica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente de acuerdo, era bastante extensa y muchas veces era difícil de entender cuál era el significado. Con otros colegas, expertos y expertas, a veces teníamos dificultades para tratar de descifrar qué es lo que se quería decir en áreas que eran bastante técnicas y que no eran necesariamente una falta de comprensión o de expertise de quien la leía, sino que de cómo estaba redactada. Yo creo que eso se va a trabajar, hay que definir qué áreas, por ejemplo, van a ser excluidas. Probablemente una de las que va a seguir va a ser el tema de la paridad de género, que eso es algo que ya yo creo que está muy instalado, muy aceptado por parte del electorado y de la élite, pero otras áreas, por ejemplo, como la plurinacionalidad, la descentralización, o si el Congreso va a tener una cámara y media como se estaba proponiendo, o vamos a mantener las dos que tenemos actualmente, yo creo que eso es parte de la discusión un poco más grande que va a haber en esta nueva etapa de cambio constitucional. De acuerdo. Bueno, interesante, momento interesante. Y sin duda, creo que hay que esperar que el próximo proyecto sea más digerible, ¿no? Después de este intento, que bueno, ha quedado en un intento, pero como tú dices, varias cosas van a ser recogidas, ¿no? Bien, Christopher, gracias por estas explicaciones. Seguiremos en contacto a medida que vaya avanzando el nuevo trabajo constitucional. Muchas gracias, Francisco.